En la Biblia hebrea hay un gran poema de amor. Y ese poema de amor habla de un hombre apasionadamente enamorado de una mujer. Pero esta mujer lo traiciona. Entonces, hoy en esta reflexión de las Escrituras vamos a estar hablando precisamente de ese amor tremendamente apasionado por una mujer. ¿Está listo? Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Ernesto Rosas. Les saludo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Y pues es un gusto poder estudiar con ustedes nuevamente las Escrituras. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y pues deseamos que se las estén pasando súper, pero súper bien en este Shabbat. Les mando un fuerte abrazo a toda mi familia, hacia ustedes. Y pues vamos a la porción de esta semana, es interesante. Es la porción conocida como Parashá, la número 34, Bamidbar. Bamidbar, que está hablando del desierto, o es un desierto. La fecha que toca esta reflexión es precisamente mayo 23 del 2020, pero en el calendario hebreo es Iyar 28 del 5780, de acuerdo al calendario hebreo. ¿Ok? Bien, pues vamos a reflexionar sobre esto. La porción es del números 1, capítulo 1, al versículo 1 hasta el 4:20. Y Oseas 2, del 1 al 22. Esa es la porción que toca esta semana. Y pues bueno, vamos a reflexionar sobre esto, que está muy interesante. Yo quiero comenzar precisamente con una parte del libro de Números, cuando se habla de los sacrificios de los niños, donde ya no es, ahora sí que se prohíbe ya los sacrificios de los niños. Cuando se prohíbe algo es porque lo están haciendo. Recordemos que la Torá fue escrita precisamente en el exilio en Babilonia, ya casi, vamos a decirlo así, ya al final, ahora sí que en el exilio y en el tiempo ya de los persas, se terminó de escribir el Tetrateuco, es decir, los 4 libros restantes. El primer libro es Deuteronomio, el que se escribió en el siglo 7 antes de la era común o antes de la era cristiana. Y es importante que lo podamos ver y recordar para ubicar las fechas y los tiempos. Cuando vemos en el preexilio, cuando se escribió Deuteronomio, vemos ahí una prohibición. Entonces, cuando ellos estaban escribiendo en el siglo 7, es porque ya lo estaban haciendo. Hacían precisamente el sacrificio de los niños. Y como dice en Deuteronomio, si tienes tu Biblia ahí,
Deuteronomio 12:31 nos habla precisamente de esta prohibición. Dice: no adorarás de esa manera a Yahvé tu Dios, porque Yahvé le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Ahí estamos viendo en el 12:31 que está prohibiendo, dice: no hagas como ellos hacen. Estamos ahora sí que considerando que en la tierra de Canaán había ciertas costumbres que no, pues entre ellas hacia sus ídolos sacrificaban a los niños. Y pues ellos querían estar de alguna manera, estar bien con sus dioses. Había dioses que según en la cosmovisión o en sus dogmas que tenían en ese tiempo, pensaban que sus dioses les estaban pidiendo esos sacrificios. Y en el capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 10 y 11, vámonos para allá ahora, 18, 10 y 11, vamos a ver qué dice. Dice: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir a medium espiritista, consultar a los muertos. Ahora, si estamos viendo esto, yo quiero que ustedes recuerden esta cuestión. Cuando estamos tocando esta parte de no sacrificar a los hijos, a veces llegan a comentar: oye Ernesto, pero también Jefté sacrificó a su hija. Bueno, yo quiero tocar este punto porque me lo han preguntado. Según los sabios, y eso es un midrash, es un mito, especulación referente a la vida de Jefté y su hija, hay un midrash que dice que a su hija la llevaron a como un monasterio, y la tenían por ahí escondida, guardada, y que el sacrificio que tuvo fue el no conocer un varón y no procrear una familia. Entonces esto quedó registrado así en un midrash. Sin embargo, de acuerdo a las costumbres, cuando estamos viendo el libro de los jueces, que el libro de los jueces es un libro premonárquico, antes de la época monárquica, estamos hablando que se desarrolló aproximadamente entre el 1250 y el año 1000, en esas fechas estaría lo de Jefté, y en esas fechas sí sacrificaban a las personas, sí había sacrificios humanos. Es decir, la Biblia sí habla de sacrificios humanos, aunque haya ciertos midrash o ciertas especulaciones, interpretaciones, pero si me preguntas ahora que estoy conociendo un poquito más de la historia, ¿sacrificó Jefté a su hija? Pues de acuerdo al relato bíblico, yo diría, sí lo sacrificó. Sí lo sacrificó, porque aparte primero hizo una promesa. Ahora, no hay una historicidad al respecto, es una tradición oral que fue escrita. Recuerden que uno de los libros que los deuteronomistas escribieron fue precisamente el libro de Jueces. Bien, entonces estamos viendo aquí la prohibición de sacrificios de niños, la prohibición de cuestión de medium, de cuestiones espiritistas. ¿Por qué? Porque lo hacían, lo acostumbraban a hacer. Entonces, después del exilio, ya prácticamente cuando ya empezaron a leer la Torá, las porciones, como ahora nosotros estamos estudiando, pues confirmaron más esto, como por ejemplo Levítico 18:21 y Levítico 20, versículo 2. Entonces ahí en esa parte, pues ya este es el libro de Levítico, que ya se pasó de leer, ahora sí que el mes pasado, o en este mes todavía, pero vamos a ver Levítico 18:21. Dice de esta manera: no profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificios a Moloc. Yo soy Yahvé. El capítulo 20, versículo 2, dice de esta manera. Aquí está. Dice: que les dijeras a los israelitas, todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc,
será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Entonces estamos viendo aquí precisamente que sí se acostumbraba, antes del exilio, se acostumbraba el sacrificios humanos, en este caso de niños. Después del exilio ya lo están prohibiendo. Ahora, ¿por qué lo están prohibiendo? Porque todavía siguen haciéndolo. Tú no puedes prohibir algo que no se hace, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que ubicar cuándo se escribió la Torá, para ubicar las fechas y las costumbres que se estaban haciendo. Significa que si en el primer milenio, o prácticamente el segundo milenio, por decirlo así, en el siglo, vamos a llamar siglo XIII o siglo XV hasta el siglo X, antes de la era común, había sacrificios humanos. Pues cuando ya estamos hablando en el siglo V, en el siglo VII, en el siglo V, cuando se terminó de escribir la Torá, significa que seguían con esas costumbres. Seguían con esas costumbres y pues se tuvo que prohibir, y por eso los redactores de la Torá, en estas fuentes, recuerden que hay 4 fuentes en la redacción de la Torá: los eloístas, yavistas, deuteronomistas y los sacerdotes, o la parte sacerdotal. Bien, en vista de esto, como estaban ya quitando costumbres que no eran buenas, y que de acuerdo al relato bíblico al Eterno no le gustaba, a Yahvé, porque ya en el exilio se estaban enfocando más en un monoteísmo que era Yahvé totalmente. Entonces se completó en el Génesis. En algunos filólogos dicen que se anexó el capítulo 22 en la redacción de lo que es Génesis. ¿Sí? Y pues los filólogos se basan en varias cosas, en la manera de la redacción, en fin, muchas cosas. Entonces, de acuerdo a los filólogos, capítulo 2 fue anexado para poder respaldar lo que es el sacrificio de los niños, esa prohibición. Y pues, ¿por qué lo agregaron ahí? Pues precisamente como uno de los íconos más importantes de la identidad israelita, que es Abraham. Y nosotros podemos ver ahí en la misma Biblia, en el capítulo 22, que hay dos, pero tenemos que verlo en la misma Biblia hebrea, porque en las traducciones, así que tradicionales, cristianas, hay algunas traducciones, y lo quiero decir, hay unas traducciones mesiánicas, entre comillas, que han recuperado los nombres, y que no sé qué, y no sé cuánto, pero que realmente no están apegados al original hebreo. Prácticamente es lo mismo de la Reina Valera, nada más que le cambian los nombres. En lugar de decir Señor o Jehová, le ponen Yahweh, y algunos dicen Yahvé, los nombres de Noé, Noah, y cosas por el estilo. O sea, recuperan los nombres. Sin embargo, las traducciones no son tan apegadas al original. Ahora, yo estoy hablando de las que he leído. Yo ahorita quiero mostrarte cómo dicen esta versión en la BIN, que no es perfecta, pero por lo menos se acerca muchísimo al original, en el hebreo. En este capítulo 22 dice, versículo 1, algún tiempo después, Elohim puso a prueba a Abraham. Le dijo a Abraham, y él contestó, aquí estoy. Y dijo, toma a tu hijo único, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí como ofrenda quemada, en uno de los montes que te mostraré. Así que temprano a la mañana siguiente, Abraham aparejó el asno y bueno, y se fue. Pero aquí lo que quiero que ustedes observen es quién le pidió el hijo. Y aquí dice Elohim. Y esta parte de Elohim nos está mostrando en lo que está transmitiendo, significa los dioses, no un dios, los dioses. Por supuesto que no se refiere al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para nada que ver, porque el Shema dice que hay un solo Dios. Hay un solo Dios, es Yud-Hed Bat-Hei, el Rey del Universo. Hay un solo Dios en esta tierra. Bien, cuando dice Elohim, ahora recuerden, de acuerdo a la cosmovisión y a las costumbres que tenían en aquellos tiempos, el Elohim se estaba refiriendo al Dios El, con su consorte, y ese consorte era Asherah. Bien, entonces
el Dios el Ha Elohim, los dioses, y también, ahora sí que esta es la parte fundamental como lo veían los cananeos. Recuerden que el Dios El era uno de los dioses principales, era el supremo, el rey del universo en el panteón cananeo, también en los fenicios, y también, hablando por el año 2100, en el segundo milenio, en la Alta Mesopotamia, también el dios El era un dios muy conocido y adorado. Pero conforme fue pasando el tiempo del año 2100, ahora sí que todos esos años, hacia el año 1000, fue perdiendo fuerza este dios, y después del año 1000, prácticamente fue fusionado y absorbido por Yahvé. Esto lo dicen las escrituras, yo no lo digo, ¿sí? El Salmo mismo 118, 27, 24 al 27, ahorita lo checamos, fue absorbido precisamente, fue fusionado, y donde está diciendo que Yahweh es el Dios Él, o sea, fue fusionado, y a partir de ahí, acuérdense que los salmos son escritos tardíos, entonces desde ahí podemos ver claramente cómo ya el Dios Él desaparece, y ahora el que está en la silla del trono del universo, del rey del universo, es Yud-Heh-Vah-Heh, ¿sí? Yahweh, Yahvé, bien, algunos le llaman Jehová, pero estamos hablando en las letras hebreas del Yud-Heh-Vah-Heh. Bien, entonces aquí estamos viendo que este Dios, el Ha Elohim, el Dios Él, le está pidiendo el sacrificio de su hijo. Sin embargo, más adelante, ya cuando estaban a punto de sacrificar a su hijo, vemos aquí mismo, cuando llegaron al lugar, dice el versículo 9, llegaron al lugar de que Ha Elohim le había indicado. Abraham edificó allí un altar, bajó la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Abraham tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces un mensajero de Yahvé lo llamó desde el cielo y dice: Abraham, Abraham, y él respondió: aquí estoy. Dice versículo 12, y le dijo: no levantes la mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que respetas a Elohim. Fíjense, respetas a Elohim. O sea, yo sé que respetas a Él, al Dios Él. A Elohim, no dice Ha Elohim, sino A, sin la H. Respeta, pues no me has negado a tu hijo único. Entonces dice: cuando Abraham levantó la vista, su mirada se posó en un carnero que estaba atrapado en la espesura por los cuernos. Así que Abraham fue y tomó el carnero y lo presentó en ofrenda quemada en lugar de su hijo. Ahora fíjense cómo aquí es un poquito complicado, pero así son las escrituras. Cuando nosotros las leemos en la Biblia hebrea, nos damos cuenta precisamente de esto, de que el Dios que estaba pidiendo el sacrificio era el Dios Él, y el que no pedía sacrificios humanos es Yahvé, ¿sí? Porque el mensajero de Yahvé le dijo: no lo mates. Yo ahora me doy cuenta que respetas al Dios Él, pero no lo mates. Aquí está el cordero, o ¿cómo le llaman? El carnero. Ay, ya se me fue cómo se llama este mensajero. Llamó a Abraham porque yo sé que respetas el carnero. Precisamente me hice pelotas, ¿sí? El carnero. Entonces quitó a su hijo, lo desató, trajo el animalito, lo amarró y lo sacrificó. Ahora, aquí está dando el mensaje. O sea, Yahvé no pide sacrificios humanos. Sin embargo, el Dios Él sí los estaba pidiendo. Entonces, hay una transición en este capítulo. Está conectado con otros versículos para mostrarnos que ya los sacrificios humanos ya ahora son sustituidos precisamente por estos animalitos. Y ya de ahí, si ustedes se dan cuenta, de ahí en adelante, después del exilio, sobre todo ya cuando el templo está trabajando, está funcionando, ya los sacrificios toman más relevancia, se empoderan más,
y los sacrificios están ya más relacionados, sustituyen a los primogénitos, sustituyen a los hijos, pero también los sacrificios son muy importantes para la expiación de pecados, y de ahí en adelante la expiación de pecados ya está relacionado y vinculado directamente con sacrificios de animales, más no con sacrificios humanos, ¿ok? Pero en el preexilio no era así, no había ese tipo de rituales que se hicieron después de el exilio, donde ya los sacerdotes pusieron toda ese tipo de orden, ¿sí? Oculto, para poder estar bien delante de Dios. Y ya lo hemos enseñado, hay enseñanzas aquí sobre los sacrificios, que es lo que realmente Dios está pidiendo, ¿ok? Porque la teología del preexilio es diferente a la teología del post-exilio. Y ya les he dicho, entre los mismos profetas también están en diferencia, hay una gran diferencia de opinión entre ellos mismos, ¿sí? Y las 4 fuentes que yo les decía hace un momento, eloísmo, yavismo, deuteronomistas y los sacerdotes, también están de alguna manera en contra. Entonces, lo que yo te estoy mostrando es la razón del Génesis 22, porque en Números 3, que es parte de la lectura de esta semana, del 40 al 51, nos está hablando precisamente de esta parte de los sacrificios de los niños, de los sacrificios humanos, en donde es prohibido. Entonces, número 3, con Levítico y Deuteronomio, todos se conectan, y precisamente capítulo 22 vino a ser el peso más fuerte, porque está mostrado a través de Abraham y relacionado con su hijo Isaac. Yo te recomiendo un curso que tenemos que se llama Los Patriarcas de Israel. Ahí tú vas a aprender quiénes eran verdaderamente los patriarcas de Israel, quién era Abraham, quién era Isaac y quién era Jacob, que su nombre era Jacub-el. Y si realmente había una relación genética entre Abraham y Jacub-el, o solamente eran 2 tradiciones orales diferentes que fueron conectadas a través de Isaac. Eso se ve en el curso Los Patriarcas de Israel, que yo te recomiendo mucho que lo estudies, y vas a aprender muchas cosas con una bibliografía abundante para que tú puedas verificar esta información. Después del exilio, ya estamos viendo que precisamente seguían sacrificando a los niños, por eso ya se estaba prohibiendo. Éxodo 13:2 y Éxodo 13:11 al 16, pues ahora sí que se está prohibiendo algo. Y Números 3, 40 al 51, como acabo de decir hace un momento, se está prohibiendo una costumbre que ya tenían arraigada de siglos atrás, ¿ok? No fue fácil, porque la misma escritura en el postexilio, los israelitas dice que practicaron el rescate de los primogénitos, sí lo estuvieron practicando, pero ocasionalmente seguían ahora sí que asesinando a los niños. Y esto está confirmado en la escritura en Jueces 11, 29 al 39, Primera de Reyes 16, 34, Segunda de Reyes 16, 3 y 21, 6. Todo esto está confirmado ahí precisamente, que pues sí obedecían, sí rescataban a los primogénitos, pero de vez en cuando como que se les olvidaba y lo seguían haciendo. Ahora, todo esto los profetas lo estuvieron denunciando. Por ejemplo, un profeta preexilio, Miqueas 6:7, él decía que Dios no pide sacrificios. Ya desde ese tiempo se estaba marcando que Dios no pide sacrificios. Un profeta del exilio, que durante el exilio fue su servicio, estuvo trabajando como profeta, es precisamente Ezequiel 16:20 y Ezequiel 20:26. O sea, nos están mostrando que ellos denunciaban que seguían haciéndolo. Es decir, durante el exilio, por ahí se daban sus escapadas y seguían haciendo estos sacrificios. Y por eso un escrito tardío significa después del exilio, ya más o menos por los años 300 aproximadamente, antes de la era cristiana. El Salmo 106, 37 al 39, nos muestra precisamente, y recordando que el pueblo de Israel, una de las cosas que no dejaba era los sacrificios humanos a sus dioses, que en este caso era para Baal, uno de los dioses Moloch,
Baal era uno de los dioses que estaban ahí, que no dejaban. Entonces, ¿cuáles eran los dioses que tenían? Eran Asherá, muy fuerte. Asherá era que quizás más fuerte hasta cierto punto, de acuerdo a la historia documentada. Asherá era más venerada que el mismo Yahvé, el dios Yahvé con ese nombre. Entonces, así, de acuerdo a esa historia, era más venerada. Entonces, por eso estuvieron de alguna manera, ahora sí que después del exilio no fue fácil quitar la veneración a Asherá, la veneración a Anat, a otra diosa, a Ishtar. Son dos diosas mujeres con diferentes actividades de guerra, la fertilidad, en fin, Baal, Moloch, ¿sí? Y entonces todos estos dioses no fue fácil quitarlos, y los precisamente el Salmo 106, 37 al 39 recuerda toda esa situación. Bueno, hasta ahí voy a dejarlo y voy a dedicar unos minutos para hablar del profeta Oseas, Hoshea, que es la parte de la Haftarah. Y esta parte es importante también porque Hoshea significa Yahvé ha venido a socorrernos, a salvarnos. Y pues aquí en este libro, en este Sefer, ahora sí que en este libro, vamos a llamarlo así, hay uno de los poemas más grandes de la Biblia, de poemas de amor, pero un amor mal pagado, un amor no correspondido. Habla de un hombre apasionadamente enamorado de una esposa, que esa mujer lo traiciona. Y esta metáfora es una metáfora que está en el capítulo 2, del 4 hasta el 25, nos habla precisamente de eso. Pero quiero hablarte un poquito de Oseas. ¿Quién era Oseas? Era un profeta del preexilio, ejerció su actividad profética en el reinado del norte cuando era Jeroboam, o en los tiempos de Jeroboam II, entre el año 782 y 753 antes de la era cristiana. Pero también prolongó su actividad en el reinado de Ezequías, ahora sí que en el sur, desde el año 727 al 698. Precisamente Oseas le tocó prácticamente cuando fue exiliado el reino del norte con los asirios. Todo esto le tocó, y parte de esa profecía que él estuvo diciendo, de estos oráculos, vamos a decirlo así, era precisamente de lo que ya estaba por suceder al reino del norte. Hay un esquema en la Biblia hebrea que no debes perder de vista, y observa en los oráculos que hay una culpa, o sea, culpa por el pecado, y hay un castigo, luego viene un arrepentimiento, viene después la salvación. ¿Y por qué viene la salvación? Porque hay un perdón, viene la salvación y luego viene una restauración. Checa estos 5 pasos, y en varias partes de estos oráculos de diferentes profetas están: culpa, castigo, arrepentimiento, salvación, restauración. De hecho, así está visualizado para la restauración. Están esperando la salvación y la restauración de Israel, donde están hablando de que todas las 12 tribus van a estar ya unidas. Pero también esto es importante que nosotros entendamos por qué los profetas, sobre todo los del preexilio, visualizaban a Judá y al reino del norte, a Israel, juntos, unidos. Que eso se logró después del exilio. Después del exilio, cuando regresaron de Babilonia, ya el reino del norte de la tierra fue asimilada por el reino del sur y se formó un solo reino, ¿sí? Israel, ya no estaban separados, el reino del sur o el reino del norte, Judá, Israel, la casa de Judá o la casa de Israel, sino que ya estaban juntos después del exilio. Eso ya sucedió de acuerdo a después del exilio, estaban hablando eso. Los profetas preexílicos, ¿sí? Eso sucedió, un solo reino. Sin embargo, están esperando una restauración. Y quiero decirte que la idea de un Mesías nació precisamente después del exilio, y el primer Mesías que tuvieron fue precisamente Ciro. Ahora, se le llaman Mashiach a un profeta, a un rey, a un sacerdote. Entonces, el Mesías o el Mashiach que se está esperando en el reino de Israel es un Mesías que va a venir a gobernar de una manera sobrenatural sobre
no nada más el reino palestino o cananea en aquellos tiempos, lo que es Israel ahora, sino sobre toda la tierra. Y esa idea mesiánica nació precisamente después del exilio y se consolidó más del año 300 antes de la era cristiana, y después del año 300, después del, ahora sí que después de Cristo, después de ahora sí que de la era común. Esos 600 años, en esos tiempos, fueron donde nacieron más de 50 libros apocalípticos. El Apocalipsis de Abraham, de Ezequiel, de diferentes, de Baruch, en fin, son libros apocalípticos que están relacionados precisamente con el Mesías también, que va a regresar, que va a venir a restaurar. Pero bueno, esa es otra historia y ese es otro tema. No te pierdas las siguientes enseñanzas que estaremos aprendiendo juntos acerca de esto. Yo te recomiendo en bibliografía para estudiar temas sobre todo de Oseas o de los profetas, Introducción al Antiguo Testamento de Tomás Romer, y la Biblia El Peregrino, tomo 1 y 2, ayudan mucho a comprender lo que es la Torá y los demás libros de la Biblia, todo lo que es la Biblia hebrea. Trae muy buenos comentarios de expertos en historia, filología, te lo recomiendo muchísimo. Este último de la Biblia del Peregrino es de Schokl y pues es excelente libro, te lo recomiendo, para que puedas tú respaldar o verificar mucha información histórica, ¿sí? Ahora, antes de que termine yo esto, yo quiero decirte esta parte. Cuando vemos el libro de Oseas, esta parte habla del amor de Dios, ¿sí? Cómo Dios quiere la restauración de todas las personas. Y cuando hay una falta, Dios está esperando que haya arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente a tiempo, hay un castigo, Dios espera siempre el arrepentimiento, que regresemos a Él, y Él siempre va a querer restaurarnos. Y yo quiero decirte que los matrimonios siempre van a ser restaurados, van a ser bendecidos si los dos toman la decisión de buscar a Dios, de someterse a Él, de obedecer todas sus instrucciones para ser mejores personas, para practicar justicia y bondad con un corazón humilde. Yo te aseguro que el Eterno restaura familias, restaura matrimonios. Yo lo he visto y pues me ha tocado ver muchísimos matrimonios restaurados. Pero recuerda, siempre y cuando el matrimonio regresa a Dios y los busca, pide perdón al Eterno, pide ahora sí que benevolencia, pide ahora sí que restauración, perdón y restauración, y Dios ve nuestro corazón, ¿sí? Y si tú estás pasando un tiempo difícil en tu matrimonio, el Eterno sí restaura siempre y cuando haya humildad. Si no hay humildad, no hay restauración. En el caso de Israel, que estábamos viendo hace un momento, era un pueblo que adoraba a Baal, sobre todo, a uno de esos dioses que era en el reino del norte, era uno de los dioses que era muy fuerte en la adoración y de los sacrificios que hacían a Baal. Y ahí Dios, ahora sí que de acuerdo al relato bíblico, Dios era un Dios celoso que quería un pueblo para Él solo. Sin embargo, el pueblo pues lamentablemente fue exiliado, ahora sí que se desintegró, fue desarraigado y se asimiló a las naciones. Yo quiero decirte que cuando un matrimonio no se arrepiente y sigue atascado en lo mismo, cometiendo los mismos errores y no se arrepiente de corazón, también son exiliados. ¿Y sabes cuál es el exilio? Es el divorcio, es precisamente, se acabó el divorcio. Cuando un matrimonio se divorcia, ya no se pueden volver a casar, ya se acabó. Por eso antes de divorciarse, tienen que pensarla muy, pero muy bien antes de divorciarse, porque ya una vez divorciados ya no se pueden volver a casar. Entonces, este mensaje de Osea, del profeta Oseas, es un mensaje muy importante que nos está hablando de un amor apasionado. Este amor apasionado es el que tiene Dios por nosotros, por cada uno, no solo por Israel. Dios es un Dios de toda la humanidad, de toda la tierra, no es exclusivamente para Israel.
es para toda la tierra, es para todos los seres humanos que quieran buscarlo, que quieran hacer una alianza con Él, que quieran reconocerlo como su Dios y arrepentirse y pedir perdón. Dios es Dios de toda la humanidad y Él quiere restaurar tu corazón, Él quiere restaurar tu matrimonio, tu familia, tu vida familiar, con tus hijos, pero necesitamos regresar al Eterno y rogarle que nos perdone. Pues bueno, toma muy en serio esto. Si sigues haciendo las mismas cosas de siempre, los mismos errores de siempre, los malos hábitos de siempre, pues tendrás los mismos resultados de siempre. Necesitas cambiar, necesitas arrepentirte, necesitas hacer un compromiso con Dios y contigo mismo para cambiar. Hoy es el tiempo de cambiar. Mañana quién sabe, o al rato, o el próximo minuto. No sabemos si vamos a estar vivos. No sabemos si vamos a respirar el próximo minuto. ¿Qué tal si el próximo minuto simplemente se para el corazón porque el Eterno dijo al corazón, párate, y se acabó? Se acabó. Y ya no tuvo tiempo de arrepentirse. Como dice un dicho, mientras hay vida, hay esperanza. Y eso yo te lo digo con todo mi corazón. Y siempre lo he dicho, nadie tiene la vida comprada. Mientras hay vida hay esperanza, mientras hay vida hay que buscar a Dios y pedir perdón. Y como dice Job 22:21, ponte en paz con Dios. Ponte en paz, pídele perdón, arrepiéntete. Ruégale al Eterno que te permita caminar con Él, en una alianza con Él. Ruégale que te permita eso. Pero tú también, comprométete. Comprométete. Una alianza se hace a través de un compromiso. Yo me comprometo a ser mejor persona, a practicar lo correcto, a través de hacer justicia y bondad con un corazón humilde. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, cuando tú te comprometes a hacer eso, entonces estás buscando hacer alianza porque estás haciendo un compromiso. Y dice ahí Job 22:21, que cuando nos ponemos en paz con el Eterno y nos sometemos a Él, dice que la prosperidad regresa. Y eso se llama restauración. ¿Dios puede restaurar matrimonios? Sí, siempre y cuando ambos busquen al Eterno, se pongan en paz con Él, se sometan a Él, como lo acabo de enseñar, y la prosperidad regresará, la restauración. Bien, mis amados, cuídense mucho y de veras les deseo con todo mi corazón lo mejor. Pues bueno, que tengas un excelente día. Te mando un fuerte abrazo. Sigamos disfrutando el Shabbat, que es un tiempo de reposo para reflexionar, para disfrutar a la familia, pero también para descansar físicamente. Bueno, pues Shabbat Shalom. Si el Eterno lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana en otra transmisión más, aquí por YouTube, también por Facebook, esa transmisión. Y gracias por acompañarnos en esta enseñanza. Que Yahvé te bendiga y te guarde, que mi Padre Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor sobre ti, te dé gracia. Que mi Padre Eterno alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Si el Eterno lo permite, nos veremos en la próxima semana en otra transmisión más. Shabbat Shalom.